Sin bueyes no hay resultados. Así se llama la enseñanza de esta mañana. Y vamos a leer en Proverbios capítulo 14, verso 4. Creo que tenemos el código QR ahí también. Ahí está. Si usted desea seguir la enseñanza en su teléfono, lo puede hacer escaneando ese código que está allí en la pantalla. Proverbios capítulo 14, verso 4. Lo tiene, me dice amén. Dice así la palabra del Señor: donde no hay bueyes, el granero está vacío, pero por la fuerza del buey hay producción. Inclina su rostro y oramos. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gloria y honra a ti, precioso Dios, y te agradecemos porque una vez más, oh Dios de la gloria, podemos meditar en tu palabra. Señor, lo que tú quieras hablar a nuestras vidas, sé tú, precioso Señor, a través de tu Espíritu, llegando a nuestros corazones y a nuestras mentes, a través de nuestros oídos, precioso Dios, y así, oh Dios de la gloria, podamos comprender cuál es tu voluntad para nosotros, precioso Dios. Qué cosas necesitamos nosotros cambiar, oh Dios de la gloria. Que tu Espíritu, Señor, ministre nuestra alma, precioso Padre, para que seamos guiados por tu palabra, precioso Dios, hacia el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, yo te doy gracias, precioso Señor, y me pongo en tus manos para que tú me uses como un instrumento, para que tu palabra, Señor, sea lo que llegue al corazón de cada uno y no simplemente los pensamientos de alguien. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén y amén. Vivimos en una sociedad, mis hermanos, donde quizá entre todo el trajín que hay en la vida, no falta de pronto quien diga: mira, pues llévatelo tranquilo, no le corras mucho. Yo les he contado que a veces en los trabajos, cuando hay alguien que se mueve mucho, por ejemplo, ponen de alguna manera como en peligro a los demás, porque dicen los demás: bueno, ahora nosotros vamos a tener que trabajar de la misma manera porque se está moviendo más de la cuenta. Entonces algunos incluso llegan y le dicen al que se está moviendo mucho: oye, no vayas tan rápido, ¿verdad? Porque cuando uno trabaja rápido, eso lo que denota es que uno quiere avanzar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo llegué a los Estados Unidos, a mí yo quería de ejecutivo del Caesars Palace, pero pues no me dieron, ¿verdad? Entonces me hubiera gustado mi trabajito así en una oficina, pero no se podía. Entonces pues conseguí trabajo en un restaurante, y en un restaurante lo primero que lo ponen a hacer a uno cuando uno no tiene experiencia en restaurante es ¿qué, hermano? A toda honra, dishwasher, ¿verdad? Sí, pero bueno, y me tocó a mí meterme ahí a lavar trastes. Nunca lavé un plato en mi casa, y ahí me tocó en ese restaurante cuando tenía 20 años. Y ahí estaba yo y dije: bueno, ¿cómo es aquí el asunto? Yo empezaba yo hacía tronar las ollas, hermano. Al fin y al cabo eran buenas, ¿verdad? No se quebraban. Y yo me recuerdo que yo me movía mucho porque no me gustaba. Ese trabajo realmente no me gustaba porque me mojaba los pies, porque me quemaba las manos. Una vez se atoró el jabón y le soplé con la boca, hermano, y esa cosa es químico, así que me quemó los labios esa vez. Entonces así va aprendiendo uno ciertas cosas, a no poner la boca donde no debe, ¿verdad? Y mientras yo veía eso, decía: aquí la clave es que yo me apure para que yo salga de aquí, para que yo pueda avanzar. Entonces no faltaba quien dijera: no, hombre, no vayas así tan rápido, no hay que hacerlo tan rápido. Y yo decía: no, es que nos van a mandar a la casa y van a pensar que no hay trabajo. Y a mí no me importaba, yo de todas maneras no escuchaba. Y así fue como en pocas semanas yo logré salir de ahí para entrar entonces
en otra estación que me sintiera mucho más cómodo y que aprendiera otras cosas. Entonces, en la vida hay veces en que hay que calmarse un poquito, pero en la mayoría, hermano, realmente requiere de un esfuerzo. Ahora, cuando la Biblia habla de bueyes, realmente de lo que está hablando, el buey en la Biblia representa la fuerza. Eso es lo que representa. Entonces, ahora que nosotros vamos a estar hablando de esto un poquito, póngase en su mente, cuando la Biblia está hablando de bueyes, está hablando de fuerza, de hacer un esfuerzo. Nada se logra si no se hace un esfuerzo. Nada pasa por casualidad. Cuando comenzamos la iglesia, hermano, viniendo yo de una iglesia muy grande, algunos pastores se me acercaron, algunas personas, algunos líderes, y me decían: oye, quiero hablar contigo. Querían que les diera la fórmula para hacer una iglesia grande. Y cuando vinieron aquí, hermano, a una reunión vinieron, no se volvieron a sentar, porque yo empecé a hablar y empecé a decir: mire, nada pasa así por así. Hay que hacer un esfuerzo, hay que trabajar, hay que hacer esto. Entonces no había fórmula perfecta para lograr el crecimiento de una iglesia. Lo que había era hacer un esfuerzo, trabajar y confiar en la voluntad y en lo que Dios quería hacer realmente en las vidas de cada quien. Y a veces no queremos eso, porque lo que queremos es que las cosas caigan, ¿verdad? Señor, que tu gloria descienda. Señor, que tu provisión venga, que en mi cartera aparezca dinero, Señor. Que en el banco aparezca de repente alguien por ahí, se le chanfleó y me mandó a mí en lugar de mandarle a otro, se equivocó en cel, ¿verdad? Que pasen ese tipo de milagros, Señor, que suceda eso. Y a veces nosotros queremos que las cosas simplemente funcionen porque nosotros tenemos un deseo. Y le tengo noticias: Dios no es hada madrina. Dios dice: si tú haces el esfuerzo, entonces yo voy a hacer lo que para ti es imposible, eso lo voy a hacer yo. Pero lo que es posible para ti, lo tienes que hacer tú. Donde no hay fuerza, donde no hay bueyes, no hay producción. Tiene que haber un esfuerzo de cada uno de nosotros. Si queremos que algo cambie, si queremos que algo mejore, tiene que haber un esfuerzo. Si nosotros tenemos algún problema, hermano, en el hogar incluso, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que buscar de Dios, hay que doblar las rodillas. No se puede crecer espiritualmente si nosotros no buscamos de Dios, si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no hacemos los ejercicios espirituales que hay que hacer, simplemente no habrá producción. Ya me entendió el mensaje, ¿verdad? O ya nos vamos entonces. No, no es cierto. Hay que seguir adelante. Entonces, cuando nosotros tratamos de ir hacia adelante, mis hermanos, va a haber más gente que nos trate de detener que la gente que nos impulsa. Va a haber más gente hablándole cosas a usted, diciendo: no, mira, ¿para qué vas tanto a la iglesia, hombre? No, con una vez al mes es suficiente, ¿verdad? Peca durante 3 semanas y empatas en la 4ª semana, no hay problema. Entonces, siempre va a haber gente que trate, por lo menos en la mayoría de los casos, va a haber más gente que trata de detenerte en lo que tú quieres avanzar y en lo que tú quieres hacer, o circunstancias, o el mismo enemigo va a tratar de detenerte, hermano. Pero no nos detengamos, sigamos adelante, seamos determinados. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Ahora, cuando no hay fuerza, obviamente no hay producción. Y si no hay producción, hermano, lo que va a suceder es que va a haber un sentimiento de vacío en nosotros. Y verdad que cuando uno tiene hambre, hermano, lo que se le presente come. ¿Verdad que sí? ¿Qué es realmente el hambre? Es una sensación de vacío. Usted dice: yo tengo una necesidad y tengo necesidad de que ese vacío sea llenado. Entonces, cuando está vacío, obviamente vamos a tratar de llenarlo con lo primero que se aparezca. Porque verdad que yo me recuerdo que mi mamá le decía: mamá, yo tengo hambre. Y me decía mi mamá: allá hay unas verduras. No, eso no quiero, le decía. Entonces no tienes hambre, me decía.
porque yo no quería, yo quería algo que me gustara. Pero cuando hay necesidad, hermano, la gente que ha pasado por un desierto o la gente que ha pasado por cierta necesidad cuenta que cualquier cosa. Es más, yo les he contado a ustedes que yo hice un ayuno una vez de 5 días. Es el ayuno más largo que yo he hecho en mi vida. 5 días sin comer absolutamente nada. Y el lugar donde nosotros fuimos era un lugar de retiros en Arizona. Y cuando ahí obviamente era una especie era un campamento, pero lo tenían como si fuera un hotel. Entonces ellos ponían el shampoo, ellos ponían todo, el jabón y eso. Cuando a mí me va tocando bañarme, hermano, el shampoo era de cereza. Cuando yo tenía 3 días de estar ahí ya sin comer, me pasaba la espumita por aquí, por la nariz, hermano. Y yo sentía el olor a cereza. Y yo decía, ¿lo probaré o no lo probaré? Entonces, gracias a Dios, mis facultades mentales estaban bien y no me atreví a hacerlo porque sabía que aunque olía a cereza, realmente no era cereza y el sabor no iba a ser como la cereza. Entonces, lo que le quiero ilustrar es que cuando uno tiene hambre, hermano, cualquier cosa que parezca comida, uno se la va a comer. La sensación de vacío es muy peligrosa cuando llega a ese extremo. Entonces, si no hay producción, hay una señal, hay una sensación más bien de vacío en nosotros que vamos a querer llenar. Entonces, ¿qué necesitamos? Seguirnos esforzando. ¿Cuándo vamos a dejar de esforzarnos, hermano? Cuando ya no estemos en esta tierra, cuando ya no ocupemos en este cuerpo, sino que Dios nos dé a nosotros un cuerpo glorificado, semejante al que tiene nuestro Señor, y ahí la necesidad se va a terminar y ahí el esfuerzo ya se va a acabar. Ahí es donde no vamos a tener que hacer nada. Pero mientras estemos aquí, nosotros no le podemos bajar al esfuerzo, porque sin fuerza, sin bueyes, no hay producción. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, hay quienes hacen alarde de no haber cometido errores, porque a veces nosotros en nuestro esfuerzo, hermano, siempre vamos a cometer errores. En la vida vamos a cometer errores. ¿Cuántos aquí, no orgullosamente, pero pueden decir, yo he cometido errores? ¿Verdad? Ni necesita levantar la mano, yo ya sé que los ha cometido, ¿verdad? Porque somos humanos, absolutamente todos nosotros hemos cometido errores. Eso significa que nosotros lo hemos intentado, eso significa que nosotros hemos tratado. Es más, si usted ha cometido errores y está aquí hoy, es una bendición el poder decir, si es cierto, he pasado por ciertas cosas, pero doy gracias a Dios porque me permite estar en su presencia, porque puedo venir y alabarle, porque puedo venir y servirle, porque puedo estar de pie por la bendita gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando algo, hermano, nosotros podemos notar, se nota a veces en los golpes que hemos recibido, el hecho de que nosotros lo hemos intentado, el hecho de que nosotros hemos emprendido realmente algo. ¿Por qué? Porque en todas estas cosas que han pasado en nuestra vida, y nosotros aún yendo hacia adelante, se nota que realmente hemos hecho un esfuerzo. Mire, un mecánico que anda siempre bien limpiecito, es porque no ha hecho nada, ¿verdad? Imagínese un mecánico que tenga las uñas hasta esmalte se echó, ¿verdad? Porque ahora ya hay de todo, ¿no? Y no tiene nada. Aquí hay muchas formas de pronto de mantenerse limpio, ¿verdad? Pero mientras está en el trabajo, se le tiene que notar. Se tiene que notar que realmente se ensució. Un deportista, por ejemplo, que no sudó, hermano, que huele bien, va a decir la gente, oye, pues ¿a qué vino, verdad? A mí me da risa los futbolistas porque faltan 30 segundos para que se termine el partido y entran algunos, ¿verdad? Y empiezan ahí dan 3 pasos, pita el árbitro y se acabó. Esos no fueron a hacer nada, esos aparecieron nada más ahí en la historia de que jugaron, digo porque ayer hubo una final de Europa y solo hicieron eso, nada más salieron ahí, dieron 2 brincos y se acabó.
Pero esos realmente no hicieron mucho trabajo, hermano. Los que sudaron la camisola, los que se cayeron, se arrastraron, les pegaron una patada, qué sé yo. Así es la vida. Nosotros estamos en un estadio jugando. El mismo Pablo lo puso de esta manera y dijo, hay espectadores, hay otros que ya pasaron por ahí, los que ya estuvieron en el juego, estuvieron en el terreno, adquirieron experiencia, y ahora esa nube de testigos que ahora está observando el caminar suyo y el caminar mío, y ahí en la competencia, si podemos llamarlo de esta manera, ahí, hermano, van a haber golpes, vamos a cometer errores en el camino, pero nosotros tenemos que aprender a levantarnos de cualquier caída, hermano. Mire, caerse no es el problema es no levantarse de allí. Tenemos que pararnos, y la gente quizá podrá criticarte porque algún día hiciste algo, porque algún día algo te sucedió, pero lo que importa es la restauración que Dios ha traído a tu corazón, y que tú sepas que en el Señor siempre hay oportunidad de ir hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces, el temor a no seguir adelante, hermano. El temor a veces nos puede detener a nosotros de no hacer algo. ¿Ha visto gente que a todo le tiene miedo, hermano? A todo le tiene miedo. Ay, no, es que me da miedo. Ay, no, es que, ¿por qué los muchachos hoy día se están tardando tanto en casarse, hermano? Mire, con todo respeto. Hermano, ya dan ganas de poner un anuncio en el periódico. Una foto así, pila de solteros. ¿Sabe por qué es? Porque hay miedo. Es solo un ejemplo, por favor, no estoy tirando ninguna pedrada. Ya los vi, ustedes son los malos. ¿Por qué hay tanto miedo? Hermano, uno se aventaba antes. Hermano, ni sabía uno a qué se metía, ¿verdad? Hermano, yo veo los muchachos hoy de la edad que yo me casé. Yo me casé a los 23 primaveras apenas. Habían coyotes en ese tiempo, sí es cierto. Hermano, yo ahora los veo y digo, y qué bueno, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea malo esperar, porque mis hermanas, por ejemplo, la mayor se casó hasta los 27, 28 años más o menos. Entonces realmente fuimos los pequeños los que escogimos el casarnos un poquito más jóvenes. Pero a lo que me refiero es, no tengas temor de emprender algo, incluso aprovechando los jóvenes. Para que este mundo continúe, se necesita que nazcan hijos. Porque el mundo les ha metido, no tengas hijos porque vienen a contaminar, porque vienen a llenar la tierra, porque vienen, y no, eso fue lo que dijo Dios, pues. Llenen la tierra, ese fue el mandamiento, ¿sí o no? Es el sistema, es el mundo el que está viniendo a decir, no tengan hijos. A sufrir vienen los hijos. Y no todos le vamos a entrar a la competencia, pues, y van a haber golpes, y van a haber, eso es así, hermano. Uno no quisiera que le pasara nada a los hijos, ¿verdad? Y mantenerlos así, ay, cuidado, mijo, y cuidado con esta grada, y cuidado con esto, y no, si no, nosotros le tuvimos que entrar. Y nos hemos dado nuestros buenos golpes, ¿verdad? Eso es solo un ejemplo, una ilustración. Nos hemos dado nuestros buenos golpes y hemos aprendido de cada una de esas circunstancias. No debemos tener miedo a emprender cosas. Si Dios te está poniendo algo en el corazón, hazlo. Si Dios está poniéndote algo para servirle a Él, para hacer algo, para hacer la diferencia en este mundo, hermano, mire, tal vez no podemos hacer la diferencia en toda esta ciudad, ni en todo el país, ni en todo el mundo. Quizá no fuimos llamados para eso, pero fuimos llamados a impactar
mínimo nuestra familia. No tengas temor de levantarte, no tengas temor de decir voy a hacer la voluntad de Dios y lo que Él me ha dicho. ¿Qué hizo aquel? ¿Se recuerda de la parábola de los talentos? ¿Qué hizo el último, hermano? Uno de ellos tuvo miedo y dijo no, es que mire, y su argumento medio raro, es que Dios Él cosecha donde no sembró, entonces me da miedo, entonces voy a ir y lo voy a enterrar. O sea, yo nunca he entendido por qué dijo eso realmente, porque no era una excusa. Entonces Dios mismo lo reprende y le dice: hey, si tú sabías que yo hacía eso, ¿por qué no fuiste por lo menos al banco? Por lo menos buscaste un resultado de lo que yo te di. Algo tenías que hacer. O sea, yo no estaba buscando que me tuvieras 10 talentos y solamente te había dado uno. Pero ese que tenías, el único que tenías, fuiste y lo enterraste. Entonces nosotros no podemos pasar por este mundo desapercibidos, hermano. Pues como yo le decía a los jóvenes allá en Michigan, en el retiro, yo les decía: no eres un accidente en esta tierra. Tus papás tal vez no te planearon, como a mí, que no me planearon, hermano. Yo siempre he contado que mi mamá me dijo en una ocasión, para los que no han oído eso: vos te veniste de chiripazo, me dijo. Me imaginé un chiripazo, yo así. Y por un tiempo yo pensaba, decía, bueno, yo soy chiripazo, no sé si eso es bueno o malo, ¿verdad? Es bueno. Pero hermano, cuando entendí que Dios me había planeado, no importa que tus papás no te hayan planeado o que haya sido un chiripazo, porque Dios sí te planeó, Dios sí pensó en ti, Dios sí dijo, y es más, escribió lo que tú ibas a hacer. Y tú tienes que entender cuál es la voluntad y el propósito de Dios para tu vida. Y pensando en eso, hermano, es que nosotros tenemos que dejar el miedo a un lado y tenemos que ir hacia adelante y decir: algo Dios ha puesto en mí que bendice a los demás. Ahora, nos volvemos negativos cuando tenemos miedo a intentar algo, mis hermanos. Yo quiero mostrarles a ustedes que realmente la palabra de Dios a nosotros en ningún momento nos dice que nos detengamos. Mire, la única forma en que Dios dirá que nos detengamos es cuando estamos caminando de manera errónea. Ahí sí hay que detenerse, ahí sí hay que pensar. Pero mientras nosotros, hermanos, estamos caminando en la voluntad de Dios, el Señor dice, nos anima siempre a ser diligentes, a ser disciplinados, hermano, a ser osados, decía un pastor, a tener valentía, a decir: yo no me voy a detener. Caí, si es cierto, estoy cansado, si es cierto, pero voy a tomar fuerzas y voy a seguir adelante, porque sin bueyes, sin la fuerza, no hay producción. Yo tengo que ver la mano de Dios y tengo que poner de mi parte para que eso suceda. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Denle ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. La palabra dice en 2 Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Mire, ¿de qué le ha dado Dios a usted espíritu? De poder. No se puede, hermano. ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que no se puede? Si el Señor nos ha dado a nosotros espíritu de poder. Ay, no puedo con esta situación. Sí puede, porque el Señor le ha dado espíritu de poder. Ay, ya no sé qué hacer con esto, no tengo fuerzas para seguir adelante. El Señor te ha dado poder. Y dice: de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros. Apáguenme la luz a María, que todavía no es hora. Veamos 3 cosas, hermano, que debemos hacer para ser productivos en esta vida y cumplir el propósito de Dios en nosotros. Es en serio, ¿eh? Apaguen la luz, no me confundáis. Todavía no es hora. Número 1, atrévete a emprender algo para la gloria de Dios. Si usted anota
o si usted guarda esos bosquejos en su aplicación, guárdelo, porque usted y yo debemos atrevernos a emprender algo para la gloria de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 14. El pueblo de Israel, mis hermanos, estaba listo para una batalla, para una guerra contra los filisteos. Y de repente a Jonatán se le ocurre algo un poquito loco, pudiera decir alguien, ¿verdad? Porque él dijo, vamos a ir, le dijo a su escudero, ellos tenían a alguien que estaba con ellos en todo momento, que era una especie como de guardaespaldas, ¿verdad? Y le dijo a su escudero, mira, vamos a hacer algo, vamos a entrar donde están los filisteos y vamos a ver qué es lo que sucede. Si ellos nos llaman a nosotros para que vayamos allá, eso quiere decir que Dios está con nosotros y le vamos a entrar. Si ellos dicen, párense ahí que vamos sobre ustedes, entonces a salir corriendo, porque eso nos muestra que no. Pero mire lo que dice el verso 6 y 7, dice, entonces Jonatán dijo a su escudero, ven, pasemos al destacamento de estos incircuncisos. Quizá Jehová haga algo por medio de nosotros, porque nada impide a Jehová salvar. ¿Con cuántos? Con muchos, o con cuántos, o con pocos. Su escudero le respondió, haz todo lo que está en tu corazón. Ve, he aquí que yo estoy contigo a tu disposición. Jonatán sabía que no dependía de él, sino que dependía realmente de lo que Dios había dicho. Entonces, hermano, yo le soy honesto. Yo no soy aquí un valiente enseñándole a un montón de amedrentados, ¿verdad? Yo también a veces he pasado por temores. Es más, yo les he contado que cuando agarramos este edificio, yo miraba las finanzas y miraba cuánto costaba la renta aquí. Y toda la gente me decía, entrémosle, pastor, entrémosle, así como el escudero, hágale que nosotros aquí estamos con usted, ¿verdad? Pero yo miraba las circunstancias y decía, no me cuadra el asunto aquí. Hasta que entendí que Dios me estaba hablando incluso a través de los hermanos que me decían, entrémosle, pastor, no tenga temor, vamos a entrarle y vamos a salir adelante con todo esto. Y para la honra y la gloria del Señor, hasta el día de hoy no nos ha faltado absolutamente nada, hermano. Nunca nos hemos atrasado, siempre hemos podido pagar este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pararnos por encima de ese temor y decir, si Dios me está llamando, si Dios está diciendo que esto haga, no importa, a Dios no le interesan tanto los recursos, a Él le interesa que el que se para y dice voy a salir a la batalla, crea que la batalla no es de Él, sino que es del Señor. Estad quietos y ved la salvación de Jehová, dice la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, porque no es vuestra la guerra, sino que es de Dios. Entonces Jonatán, entendiendo esto, dijo, no importa si solo 2 vamos a ir a provocar a este ejército, porque no se trata de nosotros, porque Dios va a salvar. Si Él va a salvar, lo hará con pocos o lo hará con muchos. No le importa el número al Señor, sino le importa aquel que le cree a Él, hermano, aquel que está dispuesto a decir, yo le creo al Señor, no tengo lo que se necesita, no tengo el conocimiento suficiente, no tengo realmente el espíritu que otros tienen, pero voy a pararme y voy a confiar en la gracia y en la provisión del Señor, y lo que a mí me haga falta, Él será el que lo va a poner. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Entonces intenta, hermano, intenta hacer algo para Dios. Quizás no te ha llamado Dios a ser pastor, porque eso es un llamado. Y como dijo alguien una vez, donde no te han llamado no te metas, ¿verdad? Porque si uno se mete donde no lo llaman, hermano, uno termina en problemas. Entonces, pero si Dios te ha llamado, no tengas temor. Si quizá Dios te ha llamado a servir en algún ministerio, quizá Dios te ha llamado a restaurar a cierto tipo de personas, no tengas temor en emprender algo. No tengas temor en hacer lo que Dios te está llamando a hacer,
Yo bendigo la vida de los hermanos que salen a evangelizar durante el mes, hermanos, lo hacen varias veces. No han tenido temor de responder al llamado que Dios les ha hecho, a los insultos a los que pudieran, de los que pudieran ser objeto. No les importa, ellos van y predican y lo hacen. Cuando uno sabe que Dios le está llamando, uno sabe que Dios está en control y Él es el que hace todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Así que dale ese fuerte aplauso al Señor e intenta grandes cosas para Dios. Número 2, confiemos completamente en Dios. Entonces lo primero es: atrévete a emprender cosas que le den la gloria a Dios. Mira, Jonatán, antes de lograr una victoria, ya le estaba dando la gloria al Señor, porque ya estaba diciendo: aquí el que lo va a hacer es Dios. Y de eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado siempre, que la gloria sea para el Señor, que no seamos nosotros echándonos ahí hermano, sí, es que yo oro, hermano, es que yo viera cómo oro yo, viera cómo leo yo la Biblia, por eso es que resuelvo las cosas así. Mire, a mí el diablo me hace los mandados y se queda con el cambio. Entonces, si nosotros nos damos la gloria, hermano, no estamos caminando de la manera correcta. Siempre la gloria debe ser para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número 2, confiemos completamente en Dios. La fe tiene que ser solamente en Él, hermano. Y fíjese, la fe crea en nosotros una identidad de fuerza. ¿Por qué? Porque una vez más, nosotros tenemos debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades aquí, hermano? Todos tenemos debilidades. Todos sabemos que nuestra fuerza tiene un límite. Y siempre vamos a encontrar quien nos diga a nosotros que no lo podemos hacer. Lo hablamos al principio. Me da risa porque ahora que me golpeé la mano, ¿cómo me preguntan, hermano, qué fue lo que me pasó? ¿Verdad? Y no hay problema. Yo ya me sé la respuesta. Le digo, mire, esto pasó y así, ¿verdad? Pero lo que me da curiosidad, no me sorprende que la gente que me conoce, porque incluso algunos que vieron la fotografía en redes sociales comenzaron a escribirme y a preguntarme qué me pasaba. Pero me da risa que gente que no me conoce me pregunta qué me pasó. Andaba en Smith's un día y de repente se me acerca una señora morenita y me dice: ¿qué te pasó? Y ya, le tengo que explicar yo qué fue lo que me pasó. Estoy en el gimnasio y miren, hay gente que no le habla a uno ahí en el gimnasio, pero me vieron con la mano así y algunos me decían: te pegó la esposa, ¿verdad? Me decían. Y otros me preguntaban, y una señora se acerca conmigo hace como un par de días, y cuando me vio me dice: ¿qué te pasó? Y le digo yo: bueno, esto y esto me pasó, y le conté que fue en un juego y todo eso, y me dice: we are too old for that. Y no es la primera que me dice eso. Mucha gente me decía: no, es que ya no. Algunos incluso conocidos me escribían y me decían: ya no estamos para esas cosas. Y uno como que comienza a creérsela, ¿no? Y a decir: oye, como que ya no estoy. Pero luego me puse a analizar ese asunto y digo: hey, no podemos nosotros ser negacionistas y negar que tenemos cierta edad, ¿verdad? Gracias a Dios, algunos todavía estamos jóvenes. Pero no podemos negar que ya hemos llegado a cierta edad y que ciertas cosas de pronto ya no las podemos hacer. Pero si uno se enfoca en eso, hermano, entonces uno comienza a autolimitarse. Es decir, no voy a hacer esto porque ya estoy viejo. Y como las palabras tienen poder y le empiezan a decir: no, es que ya estás viejo para hacer eso, ya estás viejo. Si me preguntan a mí si yo volviera a jugar esto que jugué, donde me quebré la mano, la respuesta es sí. Volvería a jugar, ahora con mucho cuidado, porque el que cometió el error de eso fui yo. Yo me amarré mal esa cosa y eso provocó que me quebrara la mano. Pero yo no me puedo detener solo porque alguien me está diciendo que ya no debería hacerlo.
¿Me voy a entender? Solo lo estoy poniendo como un ejemplo. Entonces, hermano, no deje que nadie le diga a usted qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Porque una vez más, no se trata de nosotros, sino se trata del Señor. Y si el Señor te da la fuerza para hacerlo, hermano, tú y yo tenemos que hacer como Caleb. Tenemos que ser como Caleb, que dijo: a mí hace 40 años. Usted se imagina un hombre de 80 años que quiere emprender una batalla, que quiere emprender algo, que dice: hay una montaña que a mí me dijo Moisés que esa montaña era para mí. Y yo no he dejado de ver esa montaña, y yo no he dejado de soñar con esa montaña, y yo no he dejado de pensar que esa montaña es para mí, porque a mí me la entregaron. Tal era mi fuerza cuando tenía 40 años, tal es la fuerza que tengo ahora. Y si hay gigantes, dijo él, los comeremos como pan caliente. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces no es en nuestra fuerza, es lo que Dios dijo. Si Dios te ha dado una promesa, hermano, no dejes de mirar esa promesa. No dejes de mirar. Si Dios te prometió una montaña, no dejes de verla. No dejes de visualizarla. Ay, se nos está acabando el tiempo. Ay, yo no sé, hermano, en el último suspiro, en los últimos meses, mirarás la gloria de Dios, porque no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte al Señor. Si tú ves algo que parezca imposible en tu familia, sigue creyéndole al Señor. Si ves algo y dices: yo no veo que esto vaya a suceder, sigue viendo la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. David era alguien que confiaba completamente en Dios, hermano. Obviamente humano, cometió errores y llegó momentos en que su fe flaqueó, ¿verdad? En que su confianza no estuvo completamente en el Señor, y eso lo podemos ver en la Biblia. Pero bueno, eso es lo que pasa con nosotros. Entonces eso nos muestra que es totalmente normal que a veces nosotros flaqueemos un poquito, pero realmente sus raíces, hermano, y donde él comenzó, él confiaba completamente en el Señor. Y la historia clásica de David y Goliat, es hermoso el ver cómo él se enfrentó a algo o a alguien que era mucho más grande que él. Entonces era como para que, mire, si un ejército completo estaban asustados, nadie quería enfrentarse a él. Y lo más gracioso es que el rey, el mero mero, era el que en estatura sobrepasaba a todos, y ni quería ir, hermano. Dijo no, porque era todavía, Goliat era mucho más grande que cualquier persona normal. Entonces, aunque Saúl era el más grande, él tampoco estaba dispuesto a ir en contra de Goliat. Sin embargo, David dijo: bueno, aquí el que hace las cosas es Dios. Mire qué bonito esto, porque a mí siempre me gusta hacer énfasis en esto. A David nadie lo conocía. Todos lo menospreciaron, incluyendo Goliat, porque Goliat no sabía que David era pastor de ovejas y que Dios le había dado la suficiente fuerza, hermano, para que él pudiera incluso vencer leones y vencer osos. Cuando un león venía y quería agarrar una de las ovejas, dice la Biblia que él lo agarraba y vencía a los leones, hermano. ¿Quién se atreve a enfrentarse a un león? A mí, si yo me voy a enfrentar, ¿qué digo un león? Un perro pitbull, hermano. Un chihuahua. Hasta los chihuahuitas a veces lo sacan corriendo a uno, ¿verdad? Hermano, el Señor tendría que hablarme audiblemente, no sé, algo tuviera que suceder en mí para yo decir: me voy a enfrentar a un animal de esa clase. Y David, obviamente el Espíritu de Dios venía sobre él, y entonces él entendía. Entonces él dijo: yo ya, donde nadie ha visto, ya maté leones y ya maté osos. Ahora es tiempo de que la gente sepa quién es el que está conmigo.
A veces nosotros queremos mostrar cierta fuerza, pero realmente no hemos matado leones ni osos en donde nadie nos ha visto. Porque las batallas que se deben ganar primero son las batallas donde nadie mira, donde nadie está observando. Esas son las batallas que nosotros tenemos que ganar. Y una vez que ganamos esas batallas, entonces estamos listos para decirle a la gente: mira, yo allá donde nadie nos ha visto, he tenido mis batallas. Y gracias a Dios, Dios me ha dado la victoria. Así como Dios me dio la victoria allá, también me la va a dar en público. Si ganamos en privado, hermano, también podemos ganar en público. Ahora, mire lo que dice el primer libro de Samuel 17, 42 al 45. Humanamente David no poseía lo suficiente para vencer, pero mire en quién estaba puesta su confianza. Dice: y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Era como para que él se enfocara en las armas que tenía Goliat. Porque no podemos negar que algunas cosas no solamente son grandes, hermano. Algunos retos que nosotros tenemos que enfrentar muchas veces son grandes, sino que aparte de que son grandes, están bien armados. Pero no tenemos nosotros que enfocarnos en las armas ni en lo grande, sino en lo que se enfocó David. David se enfocó y dijo: yo le he creído al Señor, y si Él me ha hecho a mí vencer a estas fieras, este también caerá igual como han caído los demás. Tú vienes a mí con todas estas armas, tú vienes con tu espada grande, tú vienes con tu lanza grande, tú vienes con tu jabalina, pero yo vengo delante de ti, vengo ante ti con alguien que es mucho más grande y mucho más poderoso que tú y todas tus armas. Entonces, hermano, para que nosotros podamos comprender lo que Dios nos está hablando hoy, es importante que creamos que Dios es más grande que cualquier enemigo y cualquier arma. Es más, la Biblia dice que no hay arma forjada en contra nuestra, que no se ha construido todavía un arma lo suficientemente poderosa para vencernos a nosotros, porque es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, nosotros no podemos someternos a las circunstancias. Cuando la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, lo que está diciendo es que nosotros debemos someternos al que es mayor. Y someternos al que es mayor es someternos a Dios. A Dios no le podemos ver. Las circunstancias sí las podemos ver en ocasiones. Sí podemos ver los efectos de los problemas en nuestra vida. Si nosotros miramos eso y nos inclinamos a eso, hermano, entonces lamentablemente no vamos a ganar la batalla. Pero si nos enfocamos en aquel que es grande y decimos: mayor es el que está en mí, más grande es el que está en mí, entonces vamos a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque siempre el mayor es el que gana. En ti no está la fuerza, pero en Dios sí está el poder para vencer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Entonces hay muchas formas de agradar a Dios, hermano, pero sin fe es imposible. Es imposible. Yo siempre lo he dicho: nosotros podemos tener una religión, pero eso no agrada a Dios. Usted puede venir aquí todos los domingos y entrar y decir: bueno, yo voy así, voy a la iglesia yo. ¿Y tú vas a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia. Pero lo importante es a qué nosotros venimos. ¿Es un acto de fe el venir a la iglesia?
debería ser un acto de fe. Si yo voy a ir porque Dios me va a hablar. Yo voy a ir porque vamos a unirnos con los hermanos y vamos a adorar y vamos a exaltar el nombre del Señor, y el Señor nos va a oír nuestro cántico. No vamos a hacer simplemente algo como rutina, sino que vamos a estar adorando el nombre maravilloso del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso se hace a través de la fe, y en la fe es que Dios actúa. Yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo: nuestra cara de tristeza no mueve la mano de Dios. Tu depresión, no creas que Dios dice, mire, los que nos afligimos somos los humanos, ¿verdad? Porque si yo veo a alguien que está en depresión, yo digo, ¿qué puedo hacer? Señor, ayúdame para que pueda bendecir a esta persona y ayudarle en esta situación en la que se encuentra. Pero realmente no es eso lo que mueve la mano de Dios, sino lo que mueve la mano de Dios es la fe que tú tienes. Si tú dices, Señor, mira, estoy pasando por esta tristeza y yo sé que no son mis lágrimas solamente, aunque las derramamos delante de Él, sino es la confianza que yo pongo en Él. Yo puedo llorar ante una situación, hermano, y estar llorando en esa situación, eso no mueve la mano de Dios. Si yo lloro, pero lloro en su presencia, traigo mis cargas, pero las pongo sobre Él y digo, Señor, tú prometiste que tú tomarías mis cargas, tú me dijiste que las trajera delante de ti. Esa fe es la que vence, esa fe es la que hace la diferencia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando nosotros le creemos a Él, ponemos una sonrisa en su boca, hermano. Él está contento, Él está agradado cuando tú le crees. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Número 3 y último: no perdamos de vista a Dios. ¿Cómo dijimos el número 1? A ver, atrévete a hacer algo para gloria de Dios. Número 2, confía completamente en Dios. Y número 3, no pierdas de vista a Dios. No pierdas de vista, hermano. Tenemos que nosotros seguir viendo al Señor. Yo les platiqué en una ocasión, y me acordé ahora de eso, que en una ocasión yo me tiré en el agua, en el mar. Y yo no soy un buen nadador, le confieso. No soy un buen nadador. Y yo en esa ocasión nos llevaron adentro del mar y nos dijeron que viviéramos la experiencia de ver los peces. Ni uno vi yo, hermano, ni un solo pez. Ni me acordaba que existían los peces. Porque yo siempre he dicho que yo soy un cobarde atrevido, ¿verdad? Me dan miedo ciertas cosas, pero me aviento. Entonces yo vi que todos estaban poniendo sus chalecos y listos para tirarse. Cuando vi a mi esposa andaba en el agua, hermano, porque ella sí es buena para nadar. Y andaba ella en el agua. Y yo en esa ocasión yo dije, es más, yo ni lo pensé, yo dije, yo quiero vivir esa experiencia, no quiero que nadie me la cuente. Me voy a meter. ¿Me da miedo? Sí me da miedo, pero me voy a meter. Y con temor me metí, hermano. Y hay algo que a mí no se me olvida de esa ocasión. Todos empezamos a afligirnos. Cuando yo vi a mi esposa afligida, entonces me afligí más yo. Porque dije, si una persona que sabe nadar bien está afligida, aquí algo está pasando. Y yo había agarrado una cuerda, hermano, que no me quise soltar de esa cuerda nunca. Y yo me recuerdo que en esa ocasión, yo creo que en mi cara se podía ver la aflicción, porque es feo. La verdad, la corriente del mar es algo muy distinto a un lago o a un río. Y cuando yo veía y me subía al agua aquí y me pegaba en la nariz y yo decía, a ver si no me ahogo aquí, y agarrado. Y hay algo que me decía el salvavidas. Me decía, yo quería que él viniera y me sacara de ahí. Y no se movía el ingrato, y eso lo aflige más a uno, ¿verdad? Pero había algo que a mí no se me olvidó que él me decía. Me decía, mírame a mí, sigue, ven hacia acá, no dejes de verme a mí. Y eso, hermano, eso me quitaba la atención de las olas, de pequeñas olas que habían ahí, y eso me quitaba a mí la aflicción de que no iba a lograr salir. Y él me decía, sigue, no te quedes ahí. Hermano, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
A veces nosotros quizás nos estamos ahogando como Pedro, ¿verdad? Y quisiéramos que el Señor viniera y nos sacara de ahí, pero el Señor dice: sigue, solamente no dejes de mirarme a mí, para que tu enfoque no esté en las aguas, en lo que te está rodeando, sino que mi enfoque esté en aquel que es tu Salvador. Porque la Biblia, que dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora no está hablando de la salvación en el cielo solamente, sino que está hablando de cada circunstancia que tú pases, cada vez que tú estás, que sientes que te ahogas, hermano, que sientes que estás en una circunstancia difícil de salir. Tienes que mantener tu enfoque en el Señor y diciendo: Señor, tú eres mi Salvador, y si yo persevero creyendo en ti y mirándote a ti, voy a lograr salir adelante, porque tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador, no solamente en la eternidad, sino en todo problema que yo enfrente. Tú eres mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que atreverse, hay que entrarle al agua, hermano. ¿Da miedo? Sí. ¿Da temor? Por supuesto que sí. Pero hay que entrarle sin perder de vista al Señor. Con esta ilustración yo termino. Una persona que camina en una cuerda floja. ¿Usted ha visto esos que se atreven a caminar en una cuerda? Yo no he visto a nadie de ellos caminando o viendo para abajo. Es más, si miran para abajo se caen. Si miran hacia abajo, hermanos, seguro que se van a caer. ¿Dónde tienen que mantener su enfoque ellos? En el único camino que tienen para ir hacia adelante. Una de dos: o le dan de regreso, que van a la mitad, imagínense, dice: no, mejor me voy a regresar. Es lo mismo, porque les queda la mitad hacia adelante todavía. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Enfocarse en esa cuerda, en ese camino que los va a llevar hacia la meta que ellos tienen. No hay alternativa. No hay como: si algo pasa aquí, me tiro al otro lado y ahí quedo parado, porque lo que hay es un vacío. Entonces nuestra vida en Cristo Jesús es así. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre, es decir, nadie llega a la meta si no es a través de mí. Entonces, si tú estás caminando, hermano, a veces el camino del Señor se vuelve muy estrecho. Puede volverse incluso como esa cuerda, tan estrecho, hermano, porque la Biblia dice que es angosto el camino que lleva a la vida. Si yo busco alternativa, me voy a caer. Si yo miro hacia otro lado, voy a caer. Pero si yo mantengo mi mirada en ese camino, entonces voy a llegar hacia el propósito y la voluntad de Dios. Entonces, para cerrar esto, enfócate en el camino, porque el camino sigue siendo Cristo Jesús. No mires a nadie, no pongas a nadie como tu máximo ejemplo. Es que yo quiero ser como ese hombre, porque ese hombre yo creo que no hay dos como él. Gracias a Dios que no hay dos como él, ¿verdad? Tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él es el único hombre perfecto. Él es el único que te va a llevar hacia la voluntad que el Padre tiene para tu vida. Cristo es tu ejemplo y es el mío. Es el que debemos seguir, es el que nosotros debemos imitar. Es Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor.